El océano tiene una forma particular de devorar la historia, transformando el metal y la tragedia en un ecosistema silencioso, oscuro y eterno. Sin embargo, lo que ocurrió a principios de este año, en el verano abisal de 2026, ha marcado un hito que redefine nuestra conexión con el pasado de manera irreversible. Por primera vez desde aquella fatídica noche de abril de 1912, un ojo humano, aunque sea de manera electrónica y remota, ha cruzado el umbral de secciones que se creían perdidas para siempre en las entrañas del coloso. Un dron submarino de inmersión profunda, equipado con tecnología de navegación autónoma de última generación y sensores de proximidad láser, ha logrado penetrar en zonas del Titanic que permanecieron selladas herméticamente durante más de un siglo. Este avance no es solo un logro de la ingeniería robótica contemporánea, sino una ventana directa a la última noche de la era eduardiana, revelando pasillos intactos, puertas que aún cuelgan de sus bisagras y objetos personales que parecen haber estado esperando en la penumbra a que alguien los reclamara de la oscuridad total. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. El ingreso de este dispositivo a las entrañas del transatlántico más famoso del mundo ha proporcionado imágenes que muchos arqueólogos y científicos consideraban imposibles de obtener hace apenas una década. Al navegar por corredores que quedaron aislados del flujo de corrientes externas y del acceso de expediciones previas debido a su estrechez o peligrosidad, el dron capturó una visión inquietante y extremadamente preservada de la vida a bordo. Lo más sorprendente de este registro visual, obtenido en una resolución que permite ver hasta las partículas de sedimento más pequeñas, es la claridad con la que se mantienen ciertos elementos decorativos y funcionales del barco. Las cámaras mostraron pasillos donde las molduras de madera, aunque oscurecidas por el paso del tiempo y la falta de oxígeno, aún mantienen su forma original, y puertas cerradas que custodian camarotes cuyos interiores permanecen en un estado de estancamiento fantasmal, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante exacto en que el agua reclamó el control del navío. Estos hallazgos sugieren que, a pesar de la inmensa presión de casi 400 atmósferas y la violencia indescriptible del hundimiento, existen bolsillos o zonas de baja circulación que actuaron como cápsulas del tiempo accidentales. La observación detallada de estas áreas inexploradas ha permitido a los expertos de todo el mundo replantearse la dinámica física del hundimiento de una manera mucho más precisa. La disposición de los objetos dentro de estas cámaras selladas y el estado de las estructuras internas sugieren que la colisión del barco con el lecho marino fue mucho más violenta y destructiva de lo que los modelos computacionales anteriores habían imaginado. Al analizar cómo se doblaron ciertos marcos de acero y la dirección en la que se desplazaron los muebles y objetos pesados dentro de estos pasillos ahora descubiertos, los investigadores están reconstruyendo los últimos segundos de agonía de la estructura del barco. Es una visión desgarradora que humaniza la tragedia a través del caos congelado que el dron ha puesto ante nuestros ojos, permitiéndonos entender el pánico y la fuerza de la naturaleza que se desató en las profundidades. Sin embargo, este descubrimiento se produce en una carrera contra el reloj que la humanidad parece estar perdiendo de forma irremediable. Si bien estas áreas internas ofrecen un resguardo temporal debido a su aislamiento, la estructura general del Titanic se encuentra en un estado de rápida y agresiva decadencia que se ha acelerado en los últimos años. El naufragio está siendo devorado por colonias masivas de bacterias extremófilas que consumen el hierro de manera voraz, transformando el metal sólido en estructuras frágiles y quebradizas que se deshacen al menor contacto. Esta degradación es especialmente evidente en las partes exteriores del barco que están más expuestas a las corrientes marinas ricas en nutrientes y a la oxigenación variable del agua. Un ejemplo doloroso de esta realidad se confirmó en el año 2024, cuando nuevas expediciones documentaron la pérdida irreversible de una sección emblemática de la barandilla de la proa, un elemento que se había convertido en el símbolo visual más potente de la majestuosidad del barco en la cultura popular global. Ver esa barandilla ceder ante el peso de los siglos es un recordatorio de que nada, ni siquiera el acero más resistente, es eterno bajo el mar. La disparidad entre la conservación de la proa y la popa del Titanic es otro de los puntos centrales de enfoque para los científicos y oceanógrafos actuales. Mientras que la proa mantiene una silueta todavía reconocible que evoca la grandeza original del navío, la sección de la popa es una masa retorcida de metal casi irreconocible, un monumento al caos. Esto se debe a que la popa todavía contenía una cantidad significativa de aire en sus compartimentos cuando el barco se partió en dos y comenzó su descenso final, lo que provocó implosiones violentas y una fragmentación masiva al descender hacia las profundidades abisales. La corrosión por agua salada y la actividad bacteriana han encontrado en este metal desgarrado y expuesto un terreno mucho más fácil de colonizar,
haciendo que la popa esté significativamente peor conservada y sea mucho más inestable para cualquier intento de exploración robótica o humana. El dron de la expedición de 2026 tuvo que maniobrar con una precisión quirúrgica para evitar colapsos estructurales en estas zonas, donde un simple roce podría haber causado un derrumbe en cadena. Deja tu like, suscríbete y comparte. Para combatir la pérdida inevitable de la estructura física del barco, la ciencia moderna ha recurrido a la preservación digital como el último refugio de la memoria. En el año 2023 se alcanzó un hito tecnológico sin precedentes con la creación de un gemelo digital 3D completo del Titanic. Este proyecto monumental utilizó más de 700.000 imágenes individuales captadas desde todos los ángulos imaginables del naufragio para reconstruir el sitio con una precisión de milímetros. Este mapa digital, que ahora se puede recorrer mediante realidad virtual, permite a los investigadores estudiar el barco sin necesidad de sumergirse físicamente y poner en riesgo más equipo, identificando cambios estructurales mínimos y planeando rutas de navegación para los drones con una seguridad que antes era ciencia ficción. Es gracias a esta inmensa base de datos que el dron de principios de este año pudo identificar la pequeña abertura generada por el debilitamiento del metal por la que logró deslizarse hacia las zonas selladas, aprovechando un colapso estructural reciente que abrió una vía de acceso lateral nunca antes vista. Dentro de estas secciones selladas, los objetos personales capturados por las cámaras de alta definición del dron evocan una melancolía profunda y un respeto casi religioso. Se han observado maletas que aún conservan sus cierres metálicos brillantes bajo la luz de los focos, restos de calzado de cuero que parecen haber mantenido su forma debido a la falta de organismos carroñeros en esas cámaras aisladas, y vajilla de porcelana que parece haber sido depositada con una suavidad irreal sobre el sedimento tras el estruendo de la caída. Estos objetos no son solo reliquias arqueológicas de gran valor, son fragmentos de identidad de las 2.200 almas que viajaban en el barco aquel abril de 1912. La capacidad de ver estos artículos en el contexto original donde quedaron atrapados, sin el disturbio de las corrientes oceánicas o de expediciones de rescate previas que a menudo alteraron el sitio, ofrece una perspectiva de la vida cotidiana de principios del siglo XX que ninguna vitrina de museo podría replicar jamás. La tecnología de mapeo y la exploración mediante drones submarinos también están sirviendo para una misión científica mucho más amplia: monitorizar cómo el cambio climático global está afectando incluso a las profundidades más remotas. Aunque tendamos a pensar que el fondo del mar a casi 4.000 metros de profundidad está desconectado de lo que ocurre en la superficie, la realidad es que los cambios en las temperaturas globales y en la química de las corrientes oceánicas están alterando el flujo de nutrientes y el comportamiento de las bacterias que descomponen el naufragio. Los científicos expresan una preocupación creciente de que el aumento de la temperatura del agua pueda acelerar el metabolismo de los microorganismos devoradores de hierro, reduciendo de manera drástica el tiempo de vida que le queda al Titanic antes de que se colapse por completo y se convierta en una simple mancha de óxido y mineral sobre el fondo arenoso del Atlántico. El valor de estas misiones realizadas en 2026 reside principalmente en su capacidad para capturar lo efímero. Cada pasillo registrado, cada mamparo fotografiado y cada puerta inspeccionada por el dron podría representar la última vez que el ojo humano vea esos elementos en su estado actual. El naufragio es una entidad dinámica, casi viva en su proceso de muerte, que cambia con cada día que pasa. Las secciones que hoy parecen intactas y seguras podrían colapsar mañana debido a la fatiga acumulada del material y al peso constante de los sedimentos que caen desde la superficie. Por ello, la urgencia de estas inmersiones es absoluta. El objetivo fundamental es documentar cada rincón posible y cada detalle arquitectónico antes de que la presión extrema y la química implacable del océano terminen el trabajo que el iceberg comenzó hace más de 113 años. La exploración de las zonas que estuvieron selladas también ha reavivado dilemas éticos y arqueológicos que han rodeado al Titanic desde su descubrimiento en 1985. Al entrar en áreas donde es una certeza absoluta que nadie ha puesto un pie o una mirada desde la noche del hundimiento, surge la pregunta inevitable de si estamos profanando un sitio que por derecho propio debería ser considerado un monumento funerario internacional, o si, por el contrario, estamos cumpliendo con nuestro deber histórico de registrar y preservar el conocimiento del pasado antes de que se borre para siempre. La mayoría de las instituciones científicas y arqueológicas coinciden hoy en día en que el uso de drones pequeños y no intrusivos es la forma más respetuosa y efectiva de proceder. Estas máquinas no perturban el frágil entorno,
No necesitan extraer objetos físicos para estudiarlos y permiten que el sitio permanezca tal como está, dejando que la naturaleza siga su curso inevitable mientras la información vital se preserva de forma segura en servidores digitales y modelos tridimensionales para las futuras generaciones de estudiantes e historiadores. Finalmente, este hallazgo sirve como un poderoso recordatorio de la fragilidad de nuestras creaciones humanas frente a la magnitud de los océanos. El Titanic fue diseñado para ser insumergible, un pináculo de la confianza tecnológica del siglo XX. Sin embargo, hoy es un hogar para bacterias y un campo de pruebas para drones submarinos. Esta transición de ser el objeto más lujoso del mundo a ser una estructura en decadencia en el fondo del mar es la lección más importante que el naufragio nos lega. La exploración de las zonas selladas es, en esencia, un acto de humildad científica. Bajamos a las profundidades no para conquistar, sino para observar, aprender y recordar lo que el mar ha decidido conservar por un breve momento antes de reclamarlo para siempre. Con la información obtenida, los museos de todo el mundo podrán actualizar sus exhibiciones con recorridos virtuales que lleven a los visitantes por esos pasillos que estuvieron cerrados por 114 años. La experiencia de caminar digitalmente por el Titanic, sintiendo la opresión de esos corredores y viendo los objetos tal como quedaron, será una de las herramientas educativas más potentes de nuestra era. Así, el sacrificio de los que perecieron y el esfuerzo de los que construyeron el barco se mantendrán vigentes, no como una leyenda lejana, sino como una realidad tangible y documentada con la mayor precisión que la humanidad ha podido alcanzar. La historia del Titanic no ha terminado, simplemente ha pasado de la era del acero a la era del dato, asegurando que su eco resuene en la eternidad digital. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.